Complacido de estar con ustedes en esta emisión de Perfil. Vamos a abordar un tema muy vital, el comportamiento de la humanidad, la subsistencia, el garantizar que el ser humano disfrute, goce, pueda disponer de las posibilidades para garantizar su vida, para garantizar la salud, para garantizar su permanencia y su aprovechamiento de las circunstancias y las posibilidades que da el ambiente para crecer, para evolucionar. Estamos hablando de la agricultura. La agricultura es tan elemental en el comportamiento de la sociedad moderna, porque progresivamente el hombre se fue acostumbrando a que no podía encontrar las cosas hechas. Era importante que él participara, que él aprovechara los recursos que la naturaleza le ofrecía para, en muchos casos, incluso transformarla para que pudiera abastecer la necesidad de alimento del ser humano. Desde el punto de vista personal, colectivo, de la sociedad en general, y ya no solamente pensando en el momento, porque como se dice, hambre no da solamente en el momento que lo sientes, porque al comer, al satisfacer esa necesidad, a las pocas horas viene la misma sensación, y así va pasando la vida, y si de alguna cosa nunca dejamos de tener es hambre. Y por eso es tan vital en el comportamiento del ser humano que la agricultura tiene que ser cuidada por todos, no solamente los gobiernos, sino por todo ser humano. Y para ello, en el caso particular de nuestro estamento, hemos invitado a una persona que está vinculada quizás desde que nació, pero hoy en día tiene una función de liderazgo muy importante que consideramos vale la pena aprovecharla y explotarla como ejemplo para las nuevas generaciones. Nos referimos a Emilio Vargas Espinosa, quien es el presidente de la Sociedad de Cañicultores del Central Azucarero Tolima Socatol, quien va a abordar con nosotros sobre ese interesante mundo de la agricultura, circunscrito concretamente al tema de la producción de la caña de azúcar, que es el principal rubro que se produce y que tenemos como área sembrada en el Estado portugués. ¿Cómo podría resumirse el diagnóstico de lo que está viviendo el cañicultor hoy en día en Venezuela? Emilio Vargas. Gracias, amigo Joel. El cañicultor en Venezuela ha pasado en los últimos 20 años una especie de metamorfosis. Hemos cambiado, hemos caído a los niveles más bajos de producción la zafra pasada. Hace un poquito de historia, 2006, 2007, manejábamos en Venezuela 9.800.000 toneladas de caña. Hoy en día, en la zafra pasada se manejó 2 millones de toneladas aproximadamente. Este año subimos en 2.400.000, quedándose en los campos unas 250.000 a 300.000 toneladas por culpa de que no tuvimos el combustible a tiempo. ¿Qué es un cañicultor en Venezuela? Es un hombre que con todas las dificultades todavía seguimos produciendo. Gracias a Dios, en el Estado portuguesa, pilar fundamental de la cañicultura, hoy y en el futuro, estamos llamados a ser el eje azucarero del país, por las bendiciones que tenemos como suelo, por las bendiciones que tenemos como gente trabajadora y por las bendiciones que nos da esa intuición de todos los días salir a trabajar. Este año, una crisis tremenda de combustible, perdimos 30 días del verano, que es fundamental para arrimar caña, por falta de combustible. ¿Y qué es el cañicultor? El cañicultor es como el venezolano, no solamente cañicultor, es venezolano. Es como aquel muchacho que sale
de madrugada en Caracas con una bolsita de comida en la mano a hacer cualquier trabajo y a sobrevivir. Ese es el cañicultor. El cañicultor es un venezolano arraigado aquí, que creyendo en lo que se hace y creyendo en este gran país. Emilio Vargas también es el vicepresidente de la Federación de Sociedades de Cañicultores de Venezuela, FESOCA. O sea, estamos hablando en este caso del gremio nacional que reúne a las sociedades de cañicultores similares a Socatol, como la que reúne a los productores de caña de azúcar de otros centrales azucareros de Venezuela, lo que le ha hecho un merecimiento importante el conocimiento de cómo se maneja este tema, no solamente con la empresa o la factoría o el central con el que directamente están vinculados los productores de FESOCA, sino también otros productores agropecuarios con otras sociedades de cañicultores que tienen sus negocios con otros centrales. FESOCA como tal, ¿de qué manera engrana las relaciones con la agroindustria a los fines, y con la agroindustria azucarera concretamente, a los fines de atender todos esos problemas que de último momento está sufriendo en carne propia el productor de caña de azúcar en Venezuela? Bueno, FESOCA no solamente con la agroindustria, sino ha sido parte fundamental en las negociaciones, acuerdos y diálogo con el gobierno nacional para llegar a una convivencia que nos lleve a los productores a tener el debido trato y el debido reconocimiento de nuestro trabajo. FESOCA, más allá de gobierno, somos la mesa donde nos sentamos todos. Nos sentamos cañicultores, nos sentamos gobierno y nos sentamos agroindustria. Con la agroindustria en sí, FESOCA, conversaciones permanentes, diálogo permanente, acuerdos permanentes, necesidades trasladadas de parte del productor a la agroindustria, igualmente de la agroindustria a los productores, porque también todo el sector azucarero es tan complejo que tiene problemas estructurales muy grandes. Desde que se siembra la caña, desde que se prepara la tierra, se siembra la caña y llega 1 kilo de azúcar a la mesa del venezolano, es un proceso demasiado complejo. Pasan por demasiadas fases del cultivo. Cultivo, procesamiento del cultivo, cosecha del cultivo, procesamiento del cultivo, transporte del cultivo, negociación del azúcar como tal y el proceso de abastecimiento a los hogares venezolanos. Y sí, FESOCA ha sido punto de referencia para que todos nos encontremos ahí y lleguemos a un feliz término en estos momentos de lo que significa producción de caña y azúcar en la mesa del venezolano. Ahora, hay casos concretos, porque suponemos que cada central, cada sociedad de cañicultores, cada área geográfica tiene un caso particular concreto, más allá de las generalidades y de las coincidencias. ¿Cuáles han sido los puntos más importantes que FESOCA haya tocado? ¿Qué central azucarero le ha generado más conflictos? ¿Qué sociedad de cañicultores ha merecido mayor atención por parte de FESOCA como gremio nacional, entendiendo el tema del negocio de la caña de azúcar en Venezuela como un tema complejo, como usted nos decía, nos describía? Mira, en las últimas de cambio, FESOCA atendió a productores de la zona de Oriente, la zona de San Bonifacio, la zona del central Cumanacoa, con una suerte de maltrato que tuvieron por parte de la industria. Esos centrales tuvieron participación mixta del gobierno y privado, los cuales, los privados, se fueron con una deuda pendiente con sus productores. Los productores del Valle de San Bonifacio, hoy en día solamente cobran el 20% del valor de su caña y están tratando por medio de FESOCA llegar a un acuerdo y que le paguen su dinero. Centrales que fueron sujetos de expropiación por parte del Estado. De expropiación por parte del Estado, pasaron a ser manos del Estado y el Estado, en una suerte de entregarlo a una empresa mixta, privado o gobierno, le quedaron más a esos productores. Y están pasando una severa crisis. Tenemos entendido que FESOCA, pero por una iniciativa de la agroindustria local,
y muy concretamente Socatol logró encuentros con el Ministerio de Comercio, el Ministerio Nacional de Comercio el año pasado, que derivó en una serie de acuerdos, entendimientos. ¿Cómo logró eso avanzar? Sobre todo en materia de el manejo de los aranceles, los controles de importación, del azúcar que está entrando de fuera de Venezuela y que está compitiendo con el producto terminado venezolano. Una situación desleal. ¿Cómo fue ese manejo y ese trato con el Ministerio Nacional de Comercio? Okay. Te informo, o te pongo en contexto. Estas negociaciones vienen de hace más de año y medio. Entre abril, mayo y septiembre del año pasado se llegaron unos acuerdos con la ministra Laya, ministra de Comercio Interior. Eneida Laya Lugo. Eneida Laya Lugo, exactamente. Y con la buena pro del gobernador Rafael Calles, que también sirvió como apalancamiento para esas conversaciones. Fue intermediador. Fue intermediador, sí, una persona que nos apoyó bastante en ese sentido. Y es verdad, él fue que impulsó, porque sabiendo él que era el mayor productor de azúcar de Venezuela, el Estado portuguesa, sus buenos oficios nos llevaron a unas conversaciones con la ministra. Para destacar, 80% de la superficie de caña de azúcar se produce acá en el país. Estado portugués. Claro. Estamos conversando con Emilio Vargas. Vamos a continuar sobre este tema que es muy importante. Emilio Vargas es el presidente de la Sociedad de Cañicultores del Central Azucarero Tolima Socatol y también vicepresidente de FESOCA. Vamos a cumplir unos compromisos de publicidad y ya regresamos a Perfil.